Quiero que escuche esto, porque tiene que ver conmigo, pero también contigo. El hombre vive triste porque lo quiso así. Él despreció la gracia, no quiso ser feliz. Dios hizo al hombre santo y él desobedeció. Y desde entonces vive el hombre muy triste, alejado de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué buenos son, qué alegría cuando ellos llegan al corazón. No le cierres la puerta, amigo, déjalo entrar. Quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás hallar. ¿Cuántos creen que el Dios del cielo es bueno? Amén. Qué buenos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cuando se habla de Cristo, se alegra el corazón, el alma se consuela, todo es consolación. Cristo imparte alegría. Amén, hermanos. Cristo tiene poder para los que le sirven, las tentaciones puedan vencer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué buenos son, qué alegría cuando ellos llegan al corazón. No le cierres la puerta, amigo, déjalo entrar. Quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás hallar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es cierto, esa nueva vida que el Señor ha prometido darnos está siempre en nosotros. Está siempre a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana yo quisiera compartir de nuevo la palabra del Señor. Anoche disfrutamos aquí. La gloria de Dios se manifestó tremendamente y hubieron muchas almas que entregaron su vida al Señor. ¿Hay alguno aquí de los que anoche hizo una decisión con Cristo? Que pasó aquí al frente y oramos juntos. ¿Quiénes? Amén, amén, amén. Sí hay. Qué bueno. Gloria a Dios. Sí tenemos varios aquí. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos que el evangelio es aburrido. Pensamos muchas veces que el evangelio es para gente amargada. Tenemos un concepto de que el ser cristiano, bueno, eso no es de ahorita. Cuando yo acepté a Cristo hace 46 años, ya día, ¿verdad? Hace 46 años, solo tenía 15 años y medio de edad. Pero cuando yo acepté al Señor, mis amigos me dijeron, mejor te hubieras puesto un lacito aquí en el cuello y te hubieras colgado de una viga. ¿Para qué te hiciste evangélico? Eso es morir en vida. Y gracias a Dios porque yo pude decirle, te equivocas.
Al contrario, estar sin Cristo es estar muerto en vida. Cuando venimos al Señor, el Señor nos hace diferente. Me dice uno de ellos, a usted fue que ya le lavaron el cerebro, me dice. Le digo, gloria a Dios, porque no solo el cerebro, me lavaron el corazón también, le digo. Cristo me limpió totalmente, me cambió. Y hoy, 46 años después, puedo decirles aquí que yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Más bien pienso que cómo no lo hice más temprano. ¿Cómo perdí parte de 15 años de mi vida en el mundo? Sin Cristo, sin esperanza, sin paz. Pero el Señor vino a mi corazón en el tiempo que Él quiso que venir. Abrió mi corazón y me permitió conocerlo y servirlo. Por eso estoy aquí. Y no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio. Yo he estado parado en cualquier lugar, usted no se puede imaginar, no importa dónde sea, en estadios, en hoteles, en las montañas, en las aldeas, donde nadie ha ido, yo he ido. Y donde quiera les digo lo mismo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso, esta mañana yo quiero hablar porque siento que todos aquí ya somos cristianos. Ya tenemos a Cristo, conocemos a Cristo de alguna manera, pero a veces no sabemos exactamente cómo pasó o qué fue lo que pasó realmente cuando nos entregamos al Señor. Y si por casualidad hay alguien que no lo ha hecho, yo espero que esta palabra le pueda ayudar. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Me encanta porque dice, cerca de ti está la palabra. ¿Ve? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿cómo dice ahí, hermano? ¿Serás qué? Salvo. Note eso. Serás salvo. Cuando Jesús tuvo el encuentro en la casa de Zaqueo, termina diciendo el evangelista ahí que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando pusieron preso al apóstol a Pedro, a Juan y Pedro, después de sanar al paralítico en la puerta del templo, la puerta que se llama La Hermosa, y de predicar en el pórtico de Salomón, los pusieron en la cárcel y como no hallaron ninguna acusación suficiente como para condenarlos, los soltaron, pero les advirtieron: los vamos a dejar ir, pero no sigan hablando de ese nombre, no sigan predicando ese evangelio. Y Pedro dijo: ¿a quién es lícito obedecer? ¿A ustedes o a Dios? No dejaremos de hablar de Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y cuando Pablo estaba en Filipos,
en la cárcel de Filipos por predicar el evangelio. La Biblia dice que alababan a Dios en medio del dolor de aquellos azotes que habían recibido, y estando prisioneros con cadenas y grillos y las piernas aprisionadas en el cepo, ellos alababan a Dios y los presos los oían. Y la palabra dice que mientras alababan a Dios, un terremoto sacudió la cárcel y el cepo se rompió. Las cadenas se rompieron, los grilletes que tenía se rompieron, las rejas de la cárcel se cayeron y todos los presos quedaron prácticamente en libertad. Y el jefe de la cárcel, temblando, dijo: me voy a matar porque he aquí que vienen contra mí porque todo. Y Pablo le dijo: no te hagas nada, muchacho, aquí estamos todos, nadie se va a ir. Pero él, temblando, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la palabra más común en todos estos versículos que he mencionado? ¿Cuál es la palabra que suena más o más enfatizada? Es la palabra salvación. Porque toda la Biblia, mi hermano, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, toda la escritura que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura tiene un mensaje, y el mensaje es la salvación del hombre. Todo lo que pasa, todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo, hermano amado, tiene un propósito, y el propósito es que usted sea salvo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, allá en Kansas City, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, amados hermanos, no hay otro tema que le interese más a Dios sino el que sea salvo. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene el ser humano es que está perdido. El mayor problema, como anoche les enseñaba de la mordedura de la serpiente, que el veneno está clavado en nuestras venas. El veneno está dentro de nosotros, y ese veneno se llama pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No hay esperanza, no hay manera de que el hombre sea salvo. Estamos condenados a una muerte eterna. Todos los que hemos nacido vamos a morir, pero eso de la muerte física es algo inevitable. Ya está establecido para todo ser humano que muera una vez. Pero el asunto es que no es como dicen allá en el pueblo donde yo nací. ¿Sabe cómo dicen allá? Que una vez muerta la gallina se termina el accidente. No, el ser humano no es como una gallina, no es como un perrito, no es como un animalito. El ser humano es hechura de Dios, a la imagen de Dios. Y el ser humano es más que cualquier otro ser creado. Por lo tanto, Dios dice, ha establecido un día en el cual llegaremos delante de su presencia y daremos cuenta delante de Dios. Y es ahí donde dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego
el cual es la muerte segunda. Entonces la primera muerte no es tan problemática porque de todas maneras todos vamos para allá. Pero de la muerte segunda sí me quiero escapar. Porque la palabra muerte significa separación. Y cuando habla de la muerte segunda, habla de la separación definitiva por toda la eternidad, separados para siempre de la gloria de Dios. Y ojalá que solamente fuera estar separado allá, echado afuera. Pero la Biblia habla de tormento, habla de sufrimiento, habla de llanto, dolor, lamento en el fuego que arde. De allí nos salvó el Señor. De eso nos quiere salvar. De no ir al infierno, de no ir al castigo eterno, de no participar en la muerte segunda, sino de ser salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Pastor, ¿pero qué hago entonces? Es muy sencillo. Me encantaría que vieras Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Aleluya. Todo aquel significa todo aquel. No importa si eres catracho o salvadoreño o norteamericano, chileno, chinito, no importa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, rico o pobre, letrado o iletrado, no importa, con dinero o sin dinero, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La única condición para ser salvo es invocar el nombre del Señor. Y bueno, viene a mi mente esta historia de un señor. Nadie se llama Jaime aquí, ¿verdad? Y si hay alguno es pura coincidencia. Mire, había un señor que era muy conocido, se llamaba Don Jaime, con muchas posesiones, era hacendado, tenía muchas casas, muchos carros y tenía una familia muy linda, una esposa elegante, linda y hijos maravillosos. Pero don Jaime, como dicen que muchas veces de a gusto que estamos, relinchamos. Cuando estamos en lo mejor, como que nos dejamos llevar. Y don Jaime comenzó a caer en la trampa del vicio. Comenzó tomando, como decía yo ayer, jugando con la culebrita del licor, del cigarrillo. Y se fue hundiendo en los fuegos de azar, jugando naipe, jugando casino, dados. Y comenzó a hacer enormes apuestas. Y como tenía mucho dinero, todos querían estar con él, porque también era un poco lerdo para jugar y perdía. Entonces lo habían encontrado como la oportunidad de quitarle lo que tenía. Lo invitaban a fiestas, lo invitaban a tomar porque sabía que él pagaba. Comenzó a vender una casa, a vender un carro, comenzó a bajar en todas sus posesiones. Entonces la esposa y los hijos se reunieron y dijeron: no es posible que los vicios y esta forma de vida que lleva mi padre, con mujeres, con juegos, con amigos, con tantas cosas, vamos a perder todo. Entonces vinieron y embargaron todo y lo pusieron a nombre de la esposa. Entonces él ya no podía disponer. Y lo poco que le había quedado comenzó a desperdiciarlo.
y se fue hundiendo. Tanto que aquel hombre que se llamaba Don Jaime, comenzaron a mencionarlo nada más como Jaime. Ahí viene Jaime, decía. Y Jaime llegó al grado, como tenemos un amigo allá en Santa Bárbara que él es un poquito retrasado mental y le dicen, ¿hasta qué grado llegaste, Caín? Pues hasta el grado de pedir, patroncito, dice. Bueno, don Jaime llegó al grado de pedir. Demen. Y la gente ya más bien le huía, porque ya no se bañaba, no se cambiaba ropa. Llegó al grado de andar descalzo, hediondo. Era un indigente. Amanecía tirado en la calle, en las aceras, vomitado. Y la gente lo evadía. La familia estaba muy triste, pero no podían hacer nada. Pero un día, alguien como su servidor estaba en un parque predicando y justo estaba mencionando este versículo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jaime, allá como a 3 cuadras, escuchó: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jaime dice: conozco una capillita que hay por allá en las afueras. Y comenzó a caminar hacia el templo, la iglesita. Y cuando llegó la encontró abierta, entonces entró, no había nadie. Llegó hasta el altar y se arrodilló y solo dijo estas palabras: Jesús, yo soy Jaime. Y se levantó y se fue. El día siguiente a la misma hora recuerda lo que había hecho el día anterior y vuelve a caminar hacia aquel lugar. Llega al mismo sitio y vuelve a decir: Jesús, yo soy Jaime. Y se fue. Como a los 3 días, dice él: yo voy a regresar allí. Y vino de nuevo. Entró en el templo, se arrodilló y volvió a decir las mismas palabras: Jesús, yo soy Jaime. Cuando sale del templo, sale casi corriendo, no sé por qué razón, y venía alguien a toda velocidad y ¡pah!, lo arrolló y lo dejó tirado como muerto. Pero no murió. Entonces, las noticias que había una persona atropellada, vienen los de la Cruz Roja, vienen los bomberos y comienzan a bañarlo ahí donde está con manguera, ¿verdad? Y a quitarle un poco de suciedad que tenía. Lo levantan, lo llevan a la clínica y lo someten a la cirugía. Le avisan a la familia. Pero aquella noche, la primera noche que él está allí, está solo en su cuarto que lo habían arreglado como quien dice la sala de cuidado intensivo para él. Y ahí está él. Estaba todo oscuro. Claro, él no tenía su conocimiento perdido. Pero de repente es como una luz que entra por la rendija de la puerta. Y él mira esa luz. Y esa luz se va ampliando en aquel cuarto y lo va iluminando tanto. Y él puede ver una silueta que se acerca. Él no sabía quién era, pero aquella silueta llegó hasta donde él estaba, le tomó de la mano y le dijo estas palabras: Jaime, yo soy Jesús. Y se desapareció. Esa mañana él está con el corazón que latía aceleradamente. Él dijo: él estuvo aquí, Jesús vino aquí, yo le pedí que me ayudara, yo lo invoqué y él vino a salvarme.
y comenzó a declararse libre. Los médicos dicen no sabemos cómo, pero la recuperación fue inmediata. Todo su organismo reaccionó positivamente. Y cuando su esposa llega y sus hijos, él está llorando de emoción. Lo abrazan, le piden perdón y él pide perdón también. Y él contaba y contaba la historia. Él vino aquí, me dijo, Jaime, yo soy Jesús. Y desde ese día, él comenzó a recuperarse físicamente, emocionalmente, espiritualmente, con su familia, con su esposa, con sus hijos, hasta que nuevamente volvieron a reconocerlo como Don Jaime, un hombre que ama a Jesús, que sirve a Jesús, porque invocó el nombre del Señor. Hermanos amados, yo no sé en qué condición tú te puedes encontrar. No sé cuál es tu vida. No entiendo por dónde has tenido que pasar. No sé qué circunstancias te rodean. Yo no entiendo cómo está tu mente y tu corazón ahora cuando estás como confrontado con un Dios poderoso que te ama, pero tú no entiendes hasta dónde y cómo te puede amar, porque en el fondo sabes que quizás has llegado a lo profundo. Te has alejado tanto de Dios. Él te ama, pero tú no lo sabías. No te dabas cuenta cuánto te ama el Señor. Pero en esta mañana Dios te dice, solamente invoca el nombre de Jesús y serás salvo. Invoca el nombre de Jesús y serás salvo. ¿Salvo de qué, hermano? Bueno, yo sé que tengo poco tiempo, pero estoy aquí para decirte que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es saber que al invocar el nombre de Jesús, yo fui salvo de algo. Fui salvo de la culpa del pecado. Porque el enemigo agarra la culpabilidad y te la pone encima. Tú no te puedes levantar. Eres culpable, eres culpable. Eres culpable, hiciste lo malo, hiciste lo que nunca deberías haber hecho, hablaste lo que nunca deberías haber hablado. Por tu culpa, la vida se te ha vuelto un desastre, has arruinado tu familia, eres lo peor. La culpa, la culpa, la culpa. El enemigo usa el arma de la culpa para enjuiciarte, para condenarte. Y para decirte que no tienes remedio, que no hay solución para ti, que eres una lacra, que no mereces nada, ni eres digno de nada. Pero en esta mañana preciosa, yo quiero decirte que toda tu culpa la cargó mi Cristo en la cruz del Calvario. El que no hizo nada, el que nunca pecó, el que jamás hizo lo malo, el que siempre vivió una vida totalmente en santidad. Él murió ocupando tu lugar. Y la palabra dice que Él es el nuestro sustituto. Toda la justicia divina recayó en Él, como que si Él hubiera sido el culpable, para que tú y yo seamos libres de la culpa. A eso es lo que la Biblia llama la justificación. Y la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, aleluya, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos justificados por la fe. Y eso significa no que dejemos de ser culpables o dejemos de ser pecadores. Sí somos pecadores, sí hemos hecho lo malo, pero Cristo pagó por mi libertad. Y yo soy libre. Porque justo significa, o justificado significa uno que siendo culpable es declarado inocente. Siendo culpable es declarado inocente. Y es lo que ocurre cuando invocamos el nombre de Jesús. Él nos libra de la culpa y de la condenación. Por eso Pablo dice:
Ahora pues, ninguna condenación, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo también dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, pestilencia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos de la culpa del pecado. Pero hay otra cosa bien importante: somos salvos del dominio del pecado. Porque el pecado mismo es como una cadena que te ata. Y ahí adentro te está diciendo: no, si vos sos un adúltero, no, si vos sos un hechicero, no, si vos eres un borracho, no, si vos... No hay manera de que te liberes. Estás atrapado. Y el pecado como que se monta en uno. Y es como un jinete sobre un potro. Y usted, por mucho que quiera, lo arrienda para acá, lo arrienda para acá. Y uno va obedeciendo a lo que el enemigo quiere en nuestras vidas. El dominio del pecado. ¿Cuánta gente hay que dice: hermano, si es que yo quiero dejar esto, pero no puedo? Está dominado. Es que mire, hermano, yo no quiero dejar el cigarrillo, no quiero dejar la droga, yo no quiero seguir en esto. Pero no pueden por sí mismos, porque hay un dominio del pecado en sus vidas. Yo alabo a Dios porque no incursioné tanto en los vicios de este mundo. Siendo un muchacho de 14, 15 años, quizá me fumé uno que otro cigarrillo que me regalaban. Y de vez en cuando, no lo niego, me tomé alguna cerveza. Pero Jesús me libró de allí. Pero había algo que sí me dominaba y me estaba arrastrando al precipicio. Y lo que a mí me dominaba era que yo tenía un resentimiento con Dios. Yo estaba molesto con Dios. ¿Y por qué? ¿Qué me hizo Dios? Bueno, yo nací en una aldea, en una montaña. Mi padre, un campesino que luchaba porque comiéramos. Éramos 8 hijos. Cuando me tocó ir a la escuela, tuve que caminar 2 horas para llegar a la escuela. Eran 6 kilómetros en un camino lleno de lodo. Y yo caminaba todos los días, en la mañana, para venir a la escuela. Y en la tarde, cuando terminaba las clases, regresaba a la casa. Pero mi anhelo era estudiar. Yo quería prepararme. Yo quería ser alguien en la vida. Y mi padre lloraba conmigo y decía: hijo, yo quiero que tú te levantes y sirvas y seas alguien. Pero cuando terminé mis clases de la escuela primaria allá en Honduras, de ahí uno va a lo que llaman la secundaria, que es high school aquí, ¿verdad? No sé. Y entonces mi padre se sentó conmigo y me dijo, porque éramos mi hermano mayor y yo, y me dice: lo siento, hijo, pero he buscado por todos los medios la manera de ponerte a colegio. Y ahí hay que comprar uniformes, libretas, bolsón. Tienes que ir con zapatos, calcetines. No tengo para comprar todo eso. Voy a poner a tu hermano, porque tú eres pequeño y puedes esperar. Pero tu hermano mayor, voy a ponerlo a él. Y yo dije: papi, está bien, no hay problema.
Yo entendía. Pero cuando yo miraba a mi hermano con su uniforme, con sus chinelitas bien lustradas, con sus libretas, caminar para el colegio. Y yo, mi madre amarraba un almuercito, un machetillo bien afilado, un calabazo de agua, porque tenía que ir con mi papi a la milpa, a trabajar en el cañal o en la milpa o en el frijolar. Regresaba en la tarde, mi hermano contento con sus libretas, a hacer sus tareas. Y yo todo llenado, mordido de las hormigas. Rota mi ropa, sin zapatos. Y yo creé un odio contra Dios por eso. ¿Por qué Dios me mandó a un hogar donde no tenían ni cómo ponerme al colegio? ¿Por qué me mandó a una familia pobre? Y yo comencé a crear ese resentimiento y esa amargura contra mi Padre Celestial. Yo no sabía, pero después Dios me hizo sentir que Él me amaba. No es fácil. Conozco cientos de personas así, quizás muchos que están aquí tuvieron que vivir momentos así, donde no teníamos nada, donde no podía ir al colegio, donde no podía ir a estudiar. Por eso, cuando me convertí, una de las cosas de las que me sanó el Señor fue de eso. Él me hizo entender que me llevaría a lugares como este donde estoy aquí. No tienes que ser el colegio. La gracia de Dios sobre mí ha sido increíble. Y lo que yo viví me sirvió. Porque muchos aquí saben, hermano Víctor, muchos saben. Después, ya siendo un siervo de Dios, ¿sabe lo que yo hice? Comenzar a traer a niños pobres, a jóvenes que hacían sus clases de escuela en la aldea, pero que no tenían cómo ir al colegio. Llegué a tener 18 muchachos en mi casa. Les daba la comida, les daba la matrícula, los iba a matricular como que si fueran mis hijos al colegio. Y muchos se graduaron, maestros, peritos mercantiles, promotores sociales. Y mi esposa se levantaba muy temprano para hacer tortillas, freír frijoles, batir huevitos y hacer desayunos para todos ellos. Y fundamos un programa que hasta el día de hoy, bueno, ahorita por la pandemia se detuvo un poco, pero han llegado a tener 600 muchachos pobres recibiendo clases, colegio, por lo que yo viví. Si hay algo de lo que yo disfruto, es poder ver que los jóvenes estudian, se preparan. Yo le dije al Señor, Señor, que mis hijos nunca vayan a resentir que porque su papá es un pobre predicador, no voy a poder estudiar. Yo no quiero que mis hijos vayan a resentir de que no pueden alcanzar sus metas. Y yo le dije al Señor, te voy a servir, voy a ir donde me lleves, donde me mandes, pero que mis hijos se preparen y lleguen hasta donde ellos quisieran, hasta donde ellos aspiren. Si tú los llamas al ministerio, será glorioso. Pero si no ese es el plan tuyo, que ellos no tengan nada que resentir de la vida, porque tú
los vas a capacitar. Y alabo a Dios, porque mis 4 hijos son graduados de la universidad. Mi hija mayor es doctora en farmacia. Mi segundo hijo es licenciado en ciencias agrícolas y forestales. Es como un ingeniero. Mi tercer hijo es Obed, que ustedes lo conocen. Ingeniero en sistemas, licenciado en informática educativa, siervo de Dios. Mi último hijo es médico, es doctor en medicina general ahora. Ellos llegaron donde yo no pude, porque aquello me dominaba a mí. El resentimiento, la amargura me hacían pecar contra Dios, pero Él me libró del dominio del pecado. ¿Cómo es que tú no te puedes liberar de algo que no sirve para nada? ¿Cómo es que puedes decir que, ay hermano, es que yo no he podido, es que yo, mire, es que yo lucho, pero usted no sabe por dónde tenía que... Hermano, no me venga con cuentos. Usted se puede liberar, usted puede levantarse, usted tiene un Dios poderoso. Usted puede. Y muchos vinieron aquí, a esta nación, con sueños, con ilusiones, con propósitos. Ojalá que sí. Pero más que tu propósito, Dios tiene un propósito al haberte traído aquí. Tienes que entenderlo, que Dios tiene un plan y un propósito especial para tu vida, para que seas bendecido, pero también para que seas bendición a otros. Somos salvos del dominio del pecado, pero lo más hermoso es que somos salvos de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son terribles. Las consecuencias del pecado, hermano, mire, el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la confianza. El pecado nos trae culpa. El pecado nos apaga el Espíritu de Dios en nosotros. El pecado, hermano, trae daño físico, nos enferma. El pecado también causa dolor en el alma, nos llena de odio, de rencor. El pecado rompe el corazón de Dios. El pecado abre las puertas a más pecado. Y entre más pecas, más quieres pecar. Y más te gusta el pecado. Y más te atrapa, te encadena. El pecado rompe tu comunión con Dios. El pecado trata y desea controlar y manipular tu vida. Pero en esta mañana te digo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El pecado no tiene por qué dominarte. A veces dice, ¿por qué predica tanto del pecado? Porque, hermano amado, ¿qué otro mensaje quiere que le predique? ¿Que está bien la vida suya así como va? ¿Que puede vivir como quiera? ¿Que al final y al cabo Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno? Te estaría engañando. Y yo no estoy aquí para decirte mentiras, estoy aquí para decirte la verdad. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y solamente Cristo te puede liberar del pecado, de la culpa, de la condenación. Dios te ama, es cierto, pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y el que no se arrepiente, le espera una horrenda expectación de juicio, de la cual no quisiera ni hablarte. Pero hoy mejor te hablo de que hay esperanza, de que hay una puerta abierta, que hay un camino de salvación. Se llama Jesucristo. No dejes que el enemigo te atrape. No dejes que te lleve cautivo. No dejes que te condene. Levántate y entrégale tu corazón a Cristo. Él te ama más de lo que te puedes imaginar. Él tiene planes contigo. Él quiere bendecirte. Él quiere manifestar su gloria sobre ti y sobre tu familia, porque hay quienes dicen, hermano, pero yo acepto, y mis hijos,
¿Qué van a decir? Unos por un lado y otros por otro. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quisieras invocar el nombre del Señor conmigo? ¿Crees que todavía hay algo de lo cual mi Dios te quiere librar? Él te libra de la culpa. No tienes por qué aceptar que el diablo te culpe, porque Cristo pagó por tu libertad. Él te libra del dominio del pecado. No te dejes dominar de él. Él te libra de las consecuencias del pecado. Y la última consecuencia es la muerte eterna. Pero de esa también te libra mi Cristo.